¿sí? Ya. Entonces yo les mencionaba que, miren, el ángulo entre entre el vector posición 1 y el vector posición 2 es un cierto ángulo que le estoy llamando delta teta, ¿sí? Y es ese mismo cierto ángulo el que va a haber entre el vector velocidad 1 y el vector velocidad 2. Entonces lo que voy a proceder a hacer ahorita es recortar digamos, este vector y este ángulo y generar un triángulo y ver el triángulo que se genera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo recorto esto, el triángulo que se generará es este, ¿no? Miren. Ajá, ajá. Ya, entonces este es mi radio 1, perdón, mi vector posición 1, este es mi vector posición 2, ¿sí? Y la cuestión es que, ¿qué pasará? Miren, si es que yo pongo una flecha así, un segmento así les uno. Primero que nada se está formando un triángulo isósceles, ¿ya? ¿Por qué tengo un triángulo isósceles? Porque la longitud de este lado es la misma longitud de este lado, ¿sí? Y el ángulo que está aquí va a ser el mismo ángulo que está acá, ¿ya? Ahora, esto de aquí, si es que yo le pongo una flecha, va a corresponder al vector variación, ¿sí? O sea, miren, ¿qué pasa si es que yo esto le pongo una flecha? Esto va a corresponder al vector variación, posición, ¿sí? Esto de aquí va a ser el vector variación posición, que en pocas en este caso va a ser el vector del desplazamiento, cuánto se desplazó cuando pasó de aquí a acá, digamos, ¿sí? Ahora, si son como que agudas o agudos pensando en esto, por un lado pueden decir, oye, pero digamos, sí es cierto que el objeto en el instante 1 cuando estuvo aquí y el objeto en ese mismo objeto en el instante 2 cuando estuvo acá se desplazó desde esta posición hasta esta posición y por lo tanto el desplazamiento sí podría estar representado por esto. Pero podrían pensar que esto difiere de la distancia que en efecto recorre, porque miren, claro, la longitud de esta flecha, digamos la que iría desde aquí hasta acá, la longitud desde aquí hasta acá, es distinta a la longitud de este círculo, ¿no? De este pedazo de arco. En efecto, este pedazo de arco va a tener una longitud mayor que la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, ahora la cuestión es que eso no nos va a preocupar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya vean el cálculo diferencial, lo que se hace es que justo el, el, um, estas distancias, estos desplazamientos, ¿sí? Se toman en cuenta desplazamientos, o sea, durante la trayectoria que recorre un móvil o un objeto al moverse, los desplazamientos se toman, digamos, como pequeñitos, el desplazamiento más pequeño que se pueda encontrar. ¿Por qué? Porque a medida que, digamos, supónganse que están analizando un movimiento que va así, un movimiento que va así, ¿ya? Y el objeto, supónganse que analizan que se mueve desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces hay un pequeño arquito aquí, digamos, que hay entre el primer punto negrito y el segundo punto negrito, ¿ya? A medida que estos dos, yo tome, digamos, o quiera considerar los desplazamientos, cuando se hayan desplazado poquito, ¿sí? Digamos, aquí digo que se desplazó poquito con respecto a que si es que empezó aquí y el desplazamiento o la posición final está por acá, ¿no? Pero cuando yo tomo de entre todos, pónganse que en efecto el objeto estaba aquí y se movió así hasta llegar acá. De todo el movimiento que recorrió, si es que yo tomo en cuenta desde que estuvo aquí hasta que estuvo acá, este segmento de curva, sí, que hay entre este punto y este otro, se aproxima bastante a la línea recta que está aquí, ¿sí? Entonces lo que se hace es tomar como que, digamos, considerar el movimiento desde aquí hasta acá como un montón de movimientos chiquitititos, donde cada movimiento que está realizando el objeto puede aproximarse, donde la trayectoria que está recorriendo el objeto, si son trayectorias curvas, estas se podrían aproximar a líneas rectas, ¿sí? Entonces, digamos, el análisis de esto como estaría ahí, digamos, sin tanto misterio, ¿ya? Es decir, aquí ya no valdría preguntar, bueno, ¿por qué nos interesa el desplazamiento del objeto cuando va de R1 a R2 en vez de la distancia recorrida? Porque el desplazamiento empieza a coincidir con la distancia recorrida cuando se toman intervalos, se les dice diferenciales o intervalos infinitamente pequeños, pero que nunca se hacen cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, digamos, las trayectorias cuando se recorren rectas se aproximan y tienden a hacerlas a toda la trayectoria curva que un objeto tiene cuando, digamos, se toman pedazos de tramo pequeñísimos, ¿ya? Y, bueno, entonces regresemos a esta parte del análisis ahora que ya veo que hay, bueno, 12 personas, al menos hay, bueno,
6 se escaparon ya, estaban antes 18. Bueno, entonces tenemos esta configuración. Y lo que yo les decía es que, miren, ¿qué tal si es que a esto de aquí yo, a estos dos, van a también a formar un triángulo, en este caso isósceles? ¿Por qué? Porque, digamos, como la rapidez es constante, sí, en este ejemplo, la rapidez es constante. Entonces, la longitud de esta flecha, que sería la forma gráfica de expresar la rapidez, va a ser la misma longitud de esta flecha. Si dos vectores velocidad tienen la misma rapidez, entonces sus longitudes, las longitudes de esas flechas van a ser las mismas. Entonces, digamos, en este caso, para que esté bien dibujado, tal vez debería haberle puesto un poquito más acá. Y si yo aquí genero un triángulo poniéndole la base, ¿no es cierto? Yo sabría que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, este triángulo le voy a dar la vuelta y le voy a poner por acá, ¿sí? Y es solamente para comparar, ¿ya? ¿Comparar qué con qué? Miren, entonces aquí yo sé que el ángulo que hay es del delta teta, que es el mismo ángulo delta teta que está acá, ¿sí? Ya, y aquí yo tendría un vector, aquí tengo el otro vector, este es el B1, este es el B2, ¿sí? Y digamos la distancia, esto de aquí, fíjense en esto de acá, si yo le pongo una flecha, esto viene a ser justo la variación del vector velocidad, ¿sí? Miren, algo estuvo con velocidad B1 y varió su velocidad y llegó a B2. Eso es lo que nos quiere decir esto, ¿sí? Además, fíjense en esto, es una suma vectorial gráfica, ¿no? Igual que acá, miren, yo estaba en la posición 1, me desplacé o varié mi posición una cantidad delta R y llegué a la posición 2, ya que si nosotros lo vemos desde el punto de vista, como les acabo de mencionar, de las sumas gráficas de vectores, nosotros podríamos extraer la siguiente información de esta suma gráfica de vectores. Podría tranquilamente decir que, miren, R1 más delta R, R1 más delta R, ¿sí? Es igual a R2, ¿sí? ¿Sí o qué? Yo podría decir a través de este gráfico eso, porque la suma gráfica de vectores es justo que si yo tengo un vector y le quiero sumar otro, entonces si yo tengo el vector R1 y le quiero sumar el vector delta R, entonces digamos gráficamente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que poner al delta R al inicio del delta R, tengo que poner en la punta del R1, porque se pone, cuando voy a sumar gráficamente dos vectores, tomo el primero, es decir, el que está a la izquierda del más, lo ubico, luego cojo el segundo y tengo que ir gráficamente cerca del otro. ¿Qué tan cerca? ¿Cómo? Pues el segundo vector, es decir, el que está a la derecha del más, tiene que tener el inicio justo cuando termina el primer vector, es decir, la cabeza en la punta, digamos, la cabeza del segundo en la punta del primero. Y el vector resultante va desde el inicio del primer vector hasta el fin del segundo vector. Entonces, miren, aquí obviamente tenemos una suma gráfica de vectores. Entonces, miren, ¿por qué esto tiene coherencia? Recuerden lo que yo les había dicho, que qué significa el delta. El delta de algo significa que yo voy a restar esa propiedad final, pero menos la propiedad inicial. Me refiero a lo siguiente: ¿qué pasa si de esta ecuación yo le paso a este al otro lado a restar? Sí, o sea, si yo le paso al otro lado, pasaría restando, quiero decir, ¿sí? Ya. Y entonces yo tengo justo la definición de los deltas. Miren, les decía que el delta significa que se va a variar esta propiedad. Y en efecto, ¿qué significa que se va a variar esta propiedad? Se va a considerar esta propiedad en un punto final, que es mi R2, menos esta propiedad en un estadio inicial, que en este caso sería el R1, ¿sí? Entonces, por eso tenemos todo el derecho de considerar que esto de aquí es el delta R, que en efecto es el desplazamiento. Y en este caso, la variación de la velocidad de este delta B, pasa lo mismo. Miren, ¿qué pasa si ustedes tienen esta suma gráfica de vectores? Entonces, lo que podrían, ¿cómo expresarían esta suma gráfica de vectores? Expresarían diciendo que al vector B1 le suman el delta B y lo que obtienen es el B2, ¿sí? Entonces, si yo despejo de aquí el delta B, esto va a ser igual al B2 menos el B1, que es justo la definición o la razón por la que nosotros usamos los deltas, que significan variación de la propiedad, de cierta propiedad física. Otra vez, ¿cómo se cuantifica eso? Se pone esta propiedad en un estadio final menos esta misma propiedad en un estadio inicial. Entonces tiene todo el derecho este vector de aquí de llamarse el delta B. De hecho, es en efecto la variación del vector velocidad, esta flecha de aquí que está así hacia abajo, que yo le he recortado y le he puesto acá para comparar con este triángulo de aquí. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces, no sé si ya tomaron la parte de geometría plana, donde ven los triángulos semejantes. Entonces, no sé si me pueden aclarar esa parte. Ya saben que es un triángulo semejante con otro. Sí, sí, ya sabemos. Qué bien. Entonces, miren, ¿por qué estos de aquí son semejantes?
porque tienen, digamos, los tres ángulos internos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si comparten este ángulo y comparten este ángulo, les faltaría compartir este y este ángulo, ¿sí? Pero como son triángulos isósceles, digamos, este ángulo de aquí de ley va a ser el mismo ángulo de acá, ¿sí? Ya, entonces el ángulo de aquí también va a ser el mismo ángulo de acá. Y lo que sabemos es que, digamos, la suma de los tres tienen que dar 180. Entonces, digamos, el ángulo de aquí más el ángulo de acá tiene que dar 180 menos delta teta. Al igual que aquí, el ángulo de aquí más el ángulo de acá tienen que dar 180 grados menos el delta teta, ¿sí? Y este resultado, digamos, si uno le divide para dos, es decir, si uno coge 180 grados y le resta delta teta, le va a dar la suma de estos dos ángulos, pero como sabemos que cada uno de estos dos ángulos son iguales, entonces ese resultado, si uno lo divide para dos, obtendría el ángulo que hay aquí y obtendría el ángulo que hay acá. Ya, entonces asumo que ya sí entienden esa parte porque me dicen que saben que son dos triángulos semejantes. Entonces lo que se sabe es que si se tienen dos triángulos semejantes, miren, aquí ahora ya no me van a importar, digamos, estas cantidades de manera vectorial, sino solamente las longitudes de los lados de estos triángulos. Es decir, miren, este lado de aquí tiene la longitud delta B, esta tiene este lado, este segmento o esta flecha de aquí tiene la longitud B1, esta flecha de acá tiene la longitud B2, sí, ya. Entonces les quito ahorita las flechas porque ya no quiero, no estoy hablando del análisis de esto desde el punto de vista vectorial. Entonces, sino que quiero justo comparar los triángulos. Entonces, si se tienen dos triángulos semejantes, lo que se sabe es lo siguiente, miren. Y si yo tomo un lado del triángulo y le divido para cualquier otro, ¿sí? En el triángulo rojo, el resultado me va a dar lo mismo que si yo tomo ese mismo lado, digamos, en este caso, el lado que está teniendo el rol que tiene este lado en este triángulo, el que tiene el rol de este lado en este triángulo, en este caso, en el triángulo de abajo, viene a ser este lado de aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa si yo divido delta R con respecto a cualquiera de estos dos lados? Como estos dos lados tienen la misma longitud, entonces no importa si yo le distingo como R1 o R2, ¿sí? Porque de todas formas, miren, la longitud de la una flecha y la longitud de la otra flecha son las mismas, entonces se van a llamar R nada más en este caso, ¿sí? Lo que voy a hacer es coger y dividir este lado para este lado, ¿sí? Y lo que nos dice nuestra geometría plana es que si es que yo hago lo mismo en el triángulo semejante, este es el triángulo semejante, entonces yo voy a coger este lado y le voy a dividir para este lado. Pero noten otra vez que no importaría en este caso distinguir B1 de B2. ¿Por qué? Porque tanto aquí como acá, sí, la longitud de estas flechas es la misma longitud, ¿sí? Entonces, y esta longitud lo que está reflejando, cuantificando o tratando de expresar de manera gráfica es la rapidez. Entonces, la rapidez del vector nunca cambió, entonces esta longitud es la misma de esta longitud. Si yo en este triángulo hago la misma división, es decir, divido este lado de aquí para el lado de acá, las longitudes, ¿no es cierto? Es decir, si divido la longitud delta B para la longitud B, de esta forma, lo que nos dice nuestra geometría plana es que si yo comparo dos lados de un triángulo semejante con ¿cómo se hacen estas comparaciones? Las comparaciones en matemáticas se suelen hacer dividiendo una magnitud para otra. Como les había mencionado la otra vez, si yo tuviera 50 años y ustedes tienen 25, por ejemplo, ¿y cuánto es mi edad con respecto a la de ustedes? Cuando hago esa pregunta, le estoy comparando mi edad con la de ustedes. Y lo que ustedes harían es dividir 50 para 25 y encontrarían que es 2. Entonces, al comparar obtienen que mi edad es el doble de la suya, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo. Si yo comparo aquí dos lados, el resultado que me va a dar va a ser el mismo que me dé cuando yo comparo esos dos mismos lados o los que tienen la misma función en el triángulo o rol, ¿sí? En el triángulo semejante, es decir, esta cantidad va a terminar siendo igual a esta cantidad debido a que este triángulo de aquí y este triángulo de acá son semejantes, ¿ya? Ese es un teorema de la geometría plana. Pero esto ya está buenazo, porque nos va a ayudar nos va a ayudar, a ver, sí. Nos va a ayudar para saber cómo cuantificar nuestra aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, miren, esta velocidad de aquí ahorita simplemente por pedagogía le voy a mandar al otro lado porque voy a usar yo después la cantidad delta B. Es decir, el B que está aquí le paso al otro lado a multiplicar y quedaría así, ¿no? Ya, entonces a este delta B le voy a escribir acá y voy a poner que se tiene esta relación, ¿ya? Y esta relación que está aquí la voy a usar en un ratito, ¿sí? Ya, hasta ahí pueden preguntarme si quieren. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ya, entonces voy a seguir. Entonces, miren, yo conozco, además, que la aceleración, ¿sí? Es la variación de la velocidad en el tiempo, ¿sí?
Entonces, en este movimiento de aquí, en el movimiento circular, cuando yo tengo rapidez tangencial constante, no hay aceleración tangencial, es decir, no hay variación de la velocidad tangencial. Pero como les mencioné, como el vector velocidad cambia de dirección, cambia de estar así, así, a pesar de que la longitud de la flecha sea la misma, entonces hay un tipo de aceleración a la que se le llama aceleración centrípeta. Entonces queremos averiguar a qué será igual esa aceleración centrípeta. Por definición, todas las aceleraciones, ¿sí? Como la aceleración centrípeta, si todas las aceleraciones corresponden a variaciones de la magnitud de la aceleración centrípeta, como la magnitud de todas las aceleraciones, se obtiene si nosotros dividimos la variación de la velocidad con respecto al tiempo, o a la variación de tiempo, o al intervalo temporal que uno se demoró en cambiar la velocidad, ¿sí? Esa es la definición general de la aceleración, ¿sí? Ya, donde aquí en el numerador estará velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Y ya, esto ya habíamos hecho. Solo que en este caso, como no se refiere a la variación de la rapidez tangencial, sino solamente a la variación de la dirección de la velocidad, entonces esta aceleración toma un nombre en particular y se llama la aceleración centrípeta, y en este caso nos interesaría saber cuál es el módulo o si tenemos una fórmula para calcular el módulo de la aceleración centrípeta. Sí, y en este caso sí la tenemos, una fórmula distinta a esta que está aquí puesta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Justo acá yo reservé el delta B para poder reemplazarlo aquí, ¿ya? Entonces, digamos que esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, y lo que voy a hacer es reemplazar 1 en 2, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, solo me voy a mover un ratito, a ver. Ya. Si yo hago eso, miren lo que me va a quedar. Me va a quedar que la aceleración centrípeta va a ser igual. Miren, en vez de poner delta B en este numerador, voy a poner B por delta R sobre R, ¿no es cierto? Y todo esto sobre delta T. Sí, así. ¿Qué hice? Simplemente reemplacé 1 en 2 tal como dice ahí. Este es B, es decir, es la rapidez tangencial, ¿sí? Ya, entonces aquí podemos hacer algunas cosas, ¿no? Si yo multiplico B por delta R sobre R, sí, es decir, si yo tengo algo de este estilo, si yo tengo A multiplicado por B sobre C, ¿sí? Entonces yo aplico aquí una propiedad de la álgebra donde me queda que el numerador queda AB sobre C, de esta forma, ¿no? Entonces eso voy a hacer acá. Ya, entonces hacer eso simplemente significaría que voy a extender esta cosa así, ¿no? Ya, por un lado. Ahora, por otro lado, miren, yo aquí podría hacer extremos con extremos, medios con medios, pero para poder hacer eso yo necesito tener una fracción que tenga de numerador una fracción y de denominador también una fracción. Pero en este caso, para ponerle al delta t como fracción, yo le pongo sobre 1, y aquí es donde hago extremos con extremos, medios con medios, y digamos esta operación, para proceder con esta operación hay que multiplicar los que están en los extremos, y el resultado ponerle de numerador. Entonces, de todo esto multiplicado por 1, pues es eso mismo. Entonces yo tendría delta R, ¿no es cierto? Todo esto sobre R. Sí. Y la cuestión es que yo quisiera, ay, perdón, así. Delta B por delta R, así, ya. Y ahora, aquí abajo en el denominador del resultado, yo debería poner el producto de los medios, es decir, R por delta T, ¿sí? Entonces voy a poner eso, R, y aquí yo tendría delta T, ¿sí? Ya. Ahora, fíjense en lo que yo tengo ahí. Yo a esto también tranquilamente le puedo reexpresar como B sobre R y por delta R sobre delta T, ¿sí? Así. ¿Por qué? Porque si ustedes le ven esto de derecha a izquierda, multiplican estos dos y les da este resultado, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora aquí hay algo interesante y es que justo esto es la definición de la velocidad, o sea, la definición de la rapidez, ¿no? El desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo, eso era lo que nosotros le habíamos llamado la rapidez. Entonces, todo esto se convierte en velocidad tangencial o en rapidez en este caso, rapidez tangencial, así. Entonces ya sabemos que nuestra aceleración centrípeta, miren, tengo B sobre R por B, esto me da B cuadrado sobre L. Entonces ya tenemos nuestra fórmula para la aceleración centrípeta, que en este caso es, nuestra aceleración centrípeta es B cuadrado sobre R. Ya, esto también es una fórmula que le vamos a llevar en nuestro corazón. Ahora, les pregunto, ¿habrá una forma de expresar la aceleración, el módulo de la aceleración centrípeta? Fíjense que ahorita no estoy escribiendo la aceleración centrípeta como vector. Entonces, aquí faltaría un tipo de información, ¿no? Porque, o sea, si la aceleración centrípeta es un vector, yo aquí le estoy diciendo cómo calcular, digamos, la cantidad en la que varía la velocidad, ¿sí? Pero
¿cuál es la dirección de la aceleración centrípeta? ¿Sí? Entonces, la dirección de la aceleración centrípeta siempre es hacia el centro. Siempre, donde, supónganse, el objeto está aquí, la aceleración centrípeta apuntaría directamente hacia el centro del disco. Si está acá, apuntaría hacia allá. Si está acá, apuntaría hacia allá. Si está aquí el objeto, apuntaría hacia acá. ¿Ya? Entonces, la dirección de la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro del círculo. Y su magnitud o su intensidad se la calcularía de esta manera. ¿Ya? Entonces, ahora, miren, nosotros podemos tranquilamente, reexpresar esta aceleración centrípeta como en términos o en dependencia de la velocidad angular. ¿Cómo haríamos eso? Recuerden, tenemos por un lado esta fórmula que les digo que es importante y que tenemos que acordarnos, y esta de acá que les dije que era la que teníamos que guardar en nuestro corazón. ¿Cómo era? La relación entre la velocidad angular y la velocidad, perdón, entre la velocidad angular y la rapidez tangencial. ¿Cuál era la relación? La relación era esta, que WR por bien, R. sí, justo así. Igual U. Qué bien, justo eso. Bien. Entonces, miren, si nosotros usamos esto y reemplazamos acá, otra vez reemplazamos 1 en 2, lo que terminaríamos haciendo es que el lado derecho esté solamente dependiendo de W y R. Y por eso, todo el lado derecho de esta ecuación va a estar en términos de la velocidad angular y ya no de la rapidez tangencial, ¿sí? Entonces, hagamos eso, reemplacemos 1 en 2 y veamos que la aceleración centrípeta también. Entonces, llamémosle fórmula 2A. 2A, y tenemos una fórmula 2B en cómo le vamos a poder reexpresar a la aceleración centrípeta, pero ahora en términos de nuestra velocidad angular. Y esto nos diría que el módulo de nuestra aceleración centrípeta, perdón, las manchitas de ahí, ya. Que el módulo de nuestra aceleración centrípeta sería igual. Miren, en vez de poner la rapidez tangencial, voy a poner la velocidad angular por el radio, es decir, en este caso W por R. Eso estoy poniendo en vez de B. Pero el B es el que está elevado al cuadrado, por lo que el W por el R va a ser el que está ahora elevado al cuadrado, y todo esto dividido para R, ¿no es cierto? Y esto a su vez, como ven, nos daría W cuadrado por R cuadrado sobre R, ¿sí? De donde yo simplifico con y listo. Esta es nuestra aceleración centrípeta puesta en términos de nuestra velocidad angular, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos esta fórmula, digamos. Ya. Listo. Entonces, digamos, estas son las fórmulas importantes que tenemos que aprender, ¿ya? Ahora, miren, ya que hablamos por un momento de nuestro movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Qué significaba que sea uniforme? Todo lo que hemos visto tiene que ver con el movimiento circular uniforme. ¿Qué significa que tenga movimiento circular uniforme? Pues que la velocidad, que la rapidez tangencial se mantiene constante. Es decir, que no se acelera tangencialmente, ¿sí? Que su rapidez tangencial no va aumentando. Pero ¿qué pasa si es que su rapidez tangencial se aumenta? También la velocidad angular y aumentará, ¿sí? Como tipo cuando ya, supónganse que tienen un objeto, ¿sí? Que digamos inicialmente está quieto. Basta con que inicialmente esté quieto para que después empiece y que después digamos que empezó a moverse, digamos que este objeto empieza a recorrer, digamos, justo esta trayectoria circular, pero inicialmente estaba quieto y en este punto ya estaba moviéndose. Entonces ahí hay en efecto, hay una variación de la velocidad, ¿sí? Una variación de la velocidad de todas las velocidades, angular, velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, en el movimiento circular uniforme no hay aceleración tangencial, ¿sí? En el movimiento circular uniforme no hay aceleración tangencial, pero vamos a revisar ahora el caso en el que haya aceleración tangencial, ¿sí? Y entonces a ese se le llama el movimiento circular uniformemente variado. Entonces, movimiento, nos vamos a revisar el movimiento circular uniformemente variado. Ya, uniforme, ¿no es cierto? Quiere decir que se mantiene de la misma forma, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que mientras gira describiendo un círculo el objeto de nuestro interés,
va cambiando su velocidad tangencial a una tasa constante, es decir, mantiene constante la aceleración. ¿La aceleración qué? La aceleración tangencial. Entonces, esta palabra de uniformemente variado lo que nos quiere decir es que la aceleración tangencial va a mantenerse constante. Si la aceleración tangencial se mantiene constante, la velocidad tangencial no se puede mantener constante, ¿sí? De hecho, la rapidez tangencial no se va a mantener constante ya, porque por el hecho de tener un movimiento circular ya sabíamos que la velocidad tangencial no se iba a mantener constante porque la velocidad iba a cambiar de dirección. Pero en el caso del movimiento circular uniformemente variado, que es el que vamos a empezar a analizar ahorita, la rapidez tangencial también cambia, ¿sí? Es decir, como en el caso en el que yo les ponía, les puse hace un momento, supónganse que tienen un objeto con una velocidad 1, digamos que escrito en coordenadas polares, podría ponerle que tiene 20 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y que tiene 30 grados, ¿ya? Y que para un instante 2, en el movimiento circular uniforme, no uniformemente variado, en el MCU, que fue el que acabamos de ver hace un momento, este vector estaba obligado a tener esta misma rapidez, 20 metros sobre segundo, ¿sí? Y podía tener otro ángulo, de hecho iba a tener otro ángulo, ya no 30 grados, sino, por ejemplo, como puse en el ejemplo anterior, 35 grados. ¿Por qué iban a cambiar sus ángulos? Porque la dirección en el movimiento circular uniforme es la que varía. ¿La dirección de qué? De la velocidad. Ya, pero en el movimiento circular uniformemente variado, MCV, sí, ya en este movimiento circular uniformemente variado, lo que hay es una constante, pero no la velocidad, sino la aceleración tangencial. ¿Sí? La rapidez tangencial en este caso sí va a variar, mientras la medida en la que va variando esta rapidez tangencial es la que se va a mantener constante. Es decir, supónganse que aumenta la rapidez tangencial 2 metros sobre segundo cuadrado. Sí, es decir, que por cada segundo aumenta la rapidez tangencial en 2 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, en ese caso, si es que en cada punto la velocidad aumenta 2 metros sobre segundo, en cada segundo que pasa aumenta la velocidad en 2 metros por segundo, ¿sí? A la que ya tenía antes. Entonces, ese es un movimiento donde la aceleración, el módulo de la aceleración tangencial se mantiene constante. En este caso hablamos de aceleración tangencial porque es la que varía la rapidez de la velocidad tangencial, ¿sí? Tus pilas. La aceleración tangencial varía la rapidez de la aceleración tangencial, mientras que la aceleración centrípeta varía la dirección de la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, en el caso del MCU, miren, la rapidez tangencial se mantenía constante, pero en el caso del MCUV, que es el movimiento circular uniformemente variado, que es el que ahorita estamos empezando a ver, también la rapidez tangencial cambia, es decir, el módulo de la velocidad tangencial cambia. Por ejemplo, cambiará de 20 a 22 metros por segundo cuando haya pasado un segundo, cuando el tiempo haya pasado un segundo, ¿sí? Pasa otro segundo y el objeto va a tener otra velocidad, una velocidad 3, donde la velocidad que tenía antes aumenta en 2, perdón, la rapidez que tenía antes aumenta en 2, pero recuerden, esta es la rapidez tangencial, entonces aumenta en 2. Entonces, en este caso tendría 24 metros sobre segundo. Ya aquí va a tener algún ángulo, sí, distinto que el que está aquí, sí. Luego, la velocidad 4, como ha pasado, digamos que pasa otro segundo, ¿no es cierto? Ya estamos en el segundo 3. Entonces, la rapidez tangencial va a cambiar otra vez. ¿Cómo? Va a aumentar en 2. Sí, entonces va a pasar de 24 a 26 metros sobre segundo. Entonces, miren, a esto me refiero con que aumenta 2 metros por segundo por cada segundo que pasa. Ha pasado un segundo cuando voy del segundo 2 al segundo 3 y la velocidad aumentó de 24 a 26 metros por segundo, es decir, aumentaron 2 metros por segundo la velocidad en un intervalo de tiempo de un segundo, ¿sí? Por eso es que nuestras unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado o en general unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado, ¿sí? Eso porque uno se mueve, en este caso, aumenta 2 metros por segundo por cada segundo la velocidad, ¿sí? Ya, entonces, ahora, así como nosotros teníamos un grupo importante de ecuaciones para nuestros movimientos con aceleración constante, como en el caso de la caída libre y del movimiento parabólico, en este caso también vamos a tener unas ecuaciones bien parecidas, ¿ya? Entonces, en particular, miren, nosotros sabemos lo siguiente, ¿ya?
Ya, en particular nosotros sabemos lo siguiente, sabemos que nuestra aceleración, nuestra aceleración tangencial en módulo, sí, le voy a poner AT, sí, velocidad, aceleración tangencial en módulo, es decir, cuánto se varía la rapidez, sí, cuánto varía la rapidez tangencial. Sabríamos que es simplemente, digamos, velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial, ¿no es cierto?, sobre delta t. Recuerden que el delta t se convierte simplemente en t cuando el tiempo inicial es 0, ¿ya? Esto sabemos, es la definición de la aceleración, recuerden, variación de velocidad sobre tiempo, solo que ahora estoy yo fijándome en cómo varía la rapidez tangencial. Entonces, ahí tengo que fijarme en cómo varían las rapideces tangenciales. Entonces, esta sería la rapidez tangencial, esta también rapidez tangencial, solo que en un instante final y esta en un instante inicial. Ya, ahora nosotros sí podemos hacer algunas cosas aquí, porque noten que hay una relación entre la velocidad angular y la velocidad, la velocidad y la rapidez tangencial. ¿Cuál relación hay? Hay esta relación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, hacemos lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tal si es que yo divido en el lado izquierdo para R y en el lado derecho para R? ¿Sí? Voy a dividir en el lado izquierdo para R, ¿sí? Y divido en el lado derecho para R, ¿sí? Pues, ¿qué pasa si yo divido todo esto para R? ¿Sí? Pues quiero saber qué pasa. Si yo en ambos lados de una ecuación, hago la misma afectación, la ecuación guarda la misma información, tipo que si yo tengo, digamos que 3 más x es igual a 8, ¿sí? Y en ambos lados de la ecuación resto 3, ¿sí? Entonces la ecuación guarda la misma información. Entonces miren aquí, ustedes ya pueden darse cuenta cuál es el valor que va a tomar x para que sumado con 3 me dé 8, y sabemos que es 5. Entonces noten que si es que yo a los dos lados de esta ecuación resto el mismo, le hago la misma afectación, en este caso resto 3 en el lado izquierdo. Entonces, si resto 3 en el lado izquierdo, 3 menos 3, ¿sí? Es decir, si yo pongo menos 3 en el lado izquierdo, este 3 con el menos 3 se van a hacer 0. Y en el lado derecho me va a quedar 8 menos 3, así, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sabría el resultado que es 5. De hecho, uno puede despejar justo por esa propiedad, porque uno puede aplicar la misma afectación a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Entonces, en este caso, la afectación que estoy haciendo es tomar la definición de la aceleración tangencial del módulo de la aceleración tangencial, le estoy dividiendo para R a ambos lados de la ecuación. Entonces, veamos cómo nos queda si hago aquí extremos con extremos, medios con medios en el lado derecho, ¿sí? Para eso yo pongo la fracción, abajo puse R sobre 1 para tener una fracción abajo y una fracción arriba y poder hacer extremos con extremos, medios con medios, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, de velocidad final sobre menos velocidad inicial le voy a poner simplemente delta B, sí, ¿ya? Y ahora, hagamos esta operación. Entonces nos queda que la aceleración tangencial sobre R, sí, es igual a ¿qué? Miren, aquí yo tengo lo siguiente, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, esto me va a dar delta B, sobre delta T, R, así, ¿ya? Pero justo, nosotros tenemos que de aquí, de esta expresión, yo tengo que el W, si yo a la R le paso al otro lado, pasaría dividiendo, ¿sí? Así. ¿Sí o qué? Entonces, si yo hiciera eso, yo aquí ya puedo darme cuenta de algo. Miren, tengo delta B sobre R, ¿ya? Esto también funciona para los deltas, ¿no? Si yo tengo aquí delta B, yo tendría aquí delta W, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que delta B sobre R es justo W, ¿sí? Es delta W, ¿sí? Es la variación de la velocidad angular. Entonces yo tengo que la variación de la velocidad angular sobre el tiempo, ¿sí? Es igual a la aceleración tangencial sobre el radio, ¿ya? Entonces, y ahorita ya en un ratito, en 30 segundos les mando, se va ya mismo a apagar, entonces otra vez tenemos 6 minutos de descanso, les vuelvo a mandar un enlace y de ahí esperamos 4 hasta que se conecten, de ahí ya seguimos la clase hasta el final. Pero lo que quiero indicarles es lo siguiente, que justo la variación de las velocidades mientras transcurre el tiempo o la comparación de la variación de las velocidades con respecto al flujo del tiempo, eso se llaman aceleraciones.
Si las velocidades que están variando son velocidades tangenciales, se llaman, la aceleración será aceleración tangencial. Pero si las velocidades que están variando son velocidades angulares, miren, esto es variación de la velocidad angular mientras transcurre el tiempo o por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí es justo una magnitud que le llamamos como aceleración angular. Entonces esto de aquí es la aceleración angular que se le ha puesto el nombre alfa, ¿sí? Entonces sabemos de esta ecuación que tengo aquí ya dos cosas. Yo ya sé que el alfa, que sería la aceleración angular, es simplemente la variación de la velocidad angular sobre un intervalo de tiempo. Esta es otra ecuación que va a estar en nuestro corazón, ¿sí? Y además ya sabemos que hay una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. ¿Cuál? Esta, ¿no? Que la aceleración tangencial es igual, sobre R es igual a la